¿Alguna vez te has preguntado si existe la cámara perfecta? Bueno, pues en este vídeo quiero hablarte de la Insta360 Ace Pro, el nuevo buque insignia de Insta360 y la primera cámara de acción en grabar en 8K. Sí, 8K de resolución a 24 fotogramas por segundo. Pero, ¿y si te gusta más grabar a cámara lenta? Bien, pues esta cámara es capaz de grabar a 4K 120 fotogramas por segundo. Si a todo esto le sumamos que tiene 48 megapíxeles en fotografía y un sensor co-desarrollado con Leica de 1/1.3 pulgadas, lo hace una cámara extremadamente interesante. Pero, ¿y si te digo que también cuenta con una pantalla abatible para poder bloguear con ella? Un procesador de 5 nanómetros y un precio de risa. Quédate, que comenzamos. Y es que ha llegado el día en el que vamos a conocer la Insta360 Ace Pro. Pero esta cámara no viene sola, y es que a la misma vez Insta360 ha presentado el modelo Insta360 Ace, el normal. Un modelo más básico, también de menor precio, pero bueno, en este vídeo quiero hablarte de esta Insta360 Ace Pro, que he podido probarla durante unas semanas y tengo que decirte que si existe la cámara perfecta, en mi caso, esta es la Insta360 Ace. En primer lugar, vamos a empezar hablando de la construcción. Nos encontramos un cuerpo compacto, es decir, de una única pieza, bastante sólido, y si la construcción no es metálica, es un plástico extremadamente duro que me parece muy duradero. A todo esto le acompañamos una pantalla de estado en su parte frontal, la cual nos va a permitir saber el estado de la propia cámara, desde los modos de grabación, resolución elegida, fotogramas por segundo y relación de aspecto. Todo eso con un vistazo vamos a poder verlo. Todo esto acompañado de una pantalla trasera de 2,4 pulgadas abatible que podemos colocar de una forma tradicional pegada al cuerpo de la cámara, utilizarla a 90 grados o a cualquier ángulo exacto que vayas buscando, o abatirla completamente para poder grabarnos a nosotros mismos. Este ahora mismo es el mejor sistema de vlogging posible, pero es que también para deportistas, porque lo vamos a ver a lo largo de este vídeo. Cuenta con una sujeción magnética en su parte inferior, la cual nos va a permitir retirar la cámara de los soportes de una forma fácil, poder cambiar entre diferentes accesorios solamente pulsando los dos botones laterales, de la misma forma que ya lo hacíamos con la Insta360 Go 3, aunque en este caso tenemos un sistema un tanto diferente, es decir, no es compatible con el de la Insta360 Go 3, pero sí que es igual de rápido. Y todo apunta a que esto ya es un verdadero estándar en cámaras de acción. Seguimos manteniendo la misma resistencia al agua que la familia Insta360, lo que quiere decir que contamos con una resistencia al agua de hasta 10 metros y un peso para la construcción que tiene bastante interesante, 179,8 gramos. Vamos, lo que es lo mismo, 180 gramos de peso. Y por primera vez en Insta360 la carga rápida, capaz de cargar el 80% de las baterías en solo 35 minutos. Algo que merece mucho la pena, sobre todo si hablamos de la duración, porque no es tan fácil gastar la batería a esta cámara. Pero bueno, eso te cuento más adelante. Si hablamos de las infinitas formas de configurar esta cámara, encontramos los típicos modos de timelapse, hyperlapse, timelapse avanzado, starlapse, fotografía HDR, todo eso que ya estamos acostumbrados en cámaras de acción. Pero aún así han agregado más modos de grabación. Y cada uno de esos que te he nombrado tiene pequeños apartados, los cuales muy probablemente muy pocas personas los conozcan o al menos sepan sacarle partido. Pero en este canal no te preocupes, que te lo voy a enseñar todo al detalle, así que suscríbete porque van a venir una barbaridad de vídeos sobre la Ace Pro para poder exprimirla en sus diferentes facetas, porque créeme que tiene muchísimas, gracias a todas esas características de las cuales te voy a hablar mucho más en detalle dentro del vídeo. Pero si concretamente hablamos de los modos de grabación, encontramos nuevos modos de grabación y ahora vas a ver qué maravilla. Encontramos el modo vídeo tradicional, el cual nos va a permitir explorar las máximas resoluciones, es decir, ese 8K 24 fotogramas por segundo que te he nombrado, sí, ese lo vamos a encontrar aquí. Pero también vamos a encontrar el 4K hasta 120 fotogramas por segundo. Todo esto con una configuración de estabilización Flow State directamente en cámara, con diferentes niveles, los cuales vas a poder modificar de una forma muy rápido. Y como bien digo, todo hecho directamente
en cámara. Y si dentro de este modo ajustamos 4K 30, encontramos un HDR activo, lo que nos permite utilizar archivos HDR, es decir, alto rango dinámico, para poder grabar incluso mejor en esos entornos en los que la diferencia entre las altas luces y las sombras es muy alta. También un modo llamado Free Frame, pero ¿de qué nos suena esto? ¿A la O3? ¿A la Insta360X3 o a la One X2? Sí, quiere decir que esta cámara sigue manteniendo esas grabaciones tan tradicionales de Insta360, lo que quiere decir que va a aprovechar todo el sensor. El sensor es un sensor prácticamente cuadrado, 4 tercios, como la gran mayoría de los sensores. Este modo Free Frame permite grabar a cuadro completo, lo que en el cine llamamos comúnmente Open Gate, a puerta abierta. ¿Y qué características tiene este formato Free Frame? Pues de la misma forma que lo hacemos en una O3, vamos a poder grabar una única vez y exportar en 2 plataformas con el mismo archivo. Es decir, hacer un contenido en horizontal o en vertical solo con un mismo archivo. Está muy interesante este modo Free Frame, porque además podemos poner en pantalla unas pequeñas guías que nos van a ayudar a componer mucho mejor o a saber qué es lo que después, delante del ordenador o delante de la aplicación, va a salir en cada una de esas plataformas, algo que me ha gustado muchísimo. Estrenamos también un nuevo modo llamado Pure Video, y aquí déjame decirte que si la brujería existe, este modo está dentro de ella, porque si ya las Insta360 en general eran muy buenas comparados con la competencia en grabaciones nocturnas, este modo hace cosas inexplicables. Y es que están pensados precisamente para ese tipo de momentos. Limitado a 4K, 30 fotogramas por segundo, es capaz de grabar en entornos con muy poca luz y sacar una calidad asombrosa. Esto lo vamos a exprimir mucho más en detalle en un vídeo concreto que estamos preparando dentro del canal, así que yo que tú me suscribiría, y si no quieres perdértelo, estate atento al canal. Y además de todo esto, ¿y si te digo que Insta360 ha reventado, como por así decirlo, los estándares a los que más o menos pensábamos que eran las cámaras de acción? Es decir, una cámara de acción siempre va ligado de un ultra gran angular, ¿no? De una imagen prácticamente ojo de pez, con deformaciones. Vale, pues ¿y si te digo que eso concretamente se ha roto con el Clarity Zoom? O más que roto, solucionado, porque este Clarity Zoom nos va a permitir hacer un zoom en imagen, es decir, tener prácticamente un teleobjetivo con esta Insta360 Ace Pro. Y dirás, Álvaro, seguramente me estás engañando porque lo hacen todas las cámaras haciendo un zoom digital. Sí, y ahí está el problema, en el zoom digital. Aquí tenemos un recorte real de sensor. Cuando recortamos el sensor tenemos mayor distancia focal y por lo tanto sin perder calidad, o al menos sin perder demasiada, podemos conseguir una imagen más teleobjetivo. Algo bastante interesante, sobre todo si esos gran angulares son demasiado abiertos para el entorno en el que vas buscando. Sorprendentemente, aunque haya poca luz, gracias a la configuración de los diferentes modos hemos conseguido sacar una muy buena calidad gracias a este Clarity Zoom, como bien estás viendo. Y todo esto es gracias a que internamente, como bien te he dicho, hacemos un recorte de sensor y no un zoom digital. Y si hasta este punto del vídeo te está gustando todo lo que te estoy contando, déjame decirte que vas a tener los enlaces de compra por aquí abajo por si quieres echarle un ojito. Pero vamos, todavía me falta por contarte más de la mitad de las cosas y probablemente se queden muchas en el tintero. Y lo más importante, el precio, porque tiene un preciazo que no es ni normal. Pero ahora puede que te preguntes, oye Álvaro, con todo lo que me has contado, probablemente la duración de la batería sea muy baja. Además, contando que no es un sistema modular y que la batería tiene que ir dentro de la cámara, probablemente no tengan mucho espacio. Pues déjame decirte que la batería sí, es de este tamaño, 1650 mAh, o lo que es lo mismo, 6,35 vatios hora. Y dirás, ¿a mí qué me importa eso? Pues te puedo decir que es capaz de grabar a más de 1 hora y media sin pararse, sin calentarse, gracias a tantas características como las que te he nombrado. Y una de ellas es ese procesador de 5 nanómetros que genera muy poco calor. Es más, para la grabación de este test que acabas de ver, donde probábamos la duración máxima de esta batería, no es algo que diga la marca, sino que yo mismo lo he probado aquí en el estudio. Te puedo decir que mi cámara principal se ha tenido que parar por exceso de temperatura, cosa que ni siquiera a la Insta360 le ha sucedido. Así que, ojo,
porque viene pisando fuerte. Pero junto a la Insta360 Ace y Ace Pro también se han presentado algunos accesorios de los cuales quiero hablarte, concretamente dos de ellos que me han volado la cabeza. Uno de ellos es el Insta360 GPS Preview Remote. El nombre quizás es demasiado lioso, pero si quitamos todas las palabras y nos centramos en que es GPS Remote, nos encontramos una palabra en medio llamada Preview. ¿Qué significa precisamente esto? Pues lo mismo que los GPS anteriores, es decir, los manditos remotos de Insta360, en este caso con esa palabra preview, de previsualización, el cual nos va a permitir tener en nuestra muñeca o directamente en el manillar de cualquier moto, bicicleta o derivados la imagen a tiempo real de nuestra cámara, sin afectar demasiado a la batería y con la gran posibilidad de poder configurar cualquier cosa. Y quédate con eso, cualquier cosa. Ya no solo nos quedamos con poder apagarla, encenderla, darle al botón de grabar. No. Puedes cambiar de modos, puedes cambiar de resoluciones, puedes modificar el modo manual, configurar el ISO, obturación, todo como llevar directamente tu cámara en la muñeca. Y cuando no tienes conectada la cámara al GPS Preview Remote, este se puede convertir perfectamente en un reloj, que sí, da la hora. Tiene una brújula para indicarnos el norte real y también puede cronometrarnos. Oye, no me digas que no tiene una pequeña utilidad, quizás bastante modesta, pero tiene utilidad lejos de estar conectado a nuestra cámara. El segundo accesorio que quiero enseñarte me ha parecido un verdadero estándar o revolución y que prácticamente se va a sentar dentro del mercado muy pronto. Y son los sistemas magnéticos. Y es que tenemos una pinza avanzada para esta Insta360 Ace, la cual nos va a permitir tener compatibilidad con las patitas de cámaras de acción fácilmente, tener por aquí una ruedecita de trípode y un pequeño seguro, todo en una construcción completamente metálica que nos va a permitir llevar la cámara de una forma segura. Y si te das cuenta, en su parte superior viene con una pequeña ruedecita de trípode, la cual es perfectamente útil para una Insta360 X3. Pero aquí tenemos esas patitas que creo que se van a convertir en un verdadero estándar dentro de Insta360 para poder sujetar nuestra cámara de una forma fácil y sencilla para aquello que vayamos a realizar. Créeme cuando te digo que quiero mi casa llena de estas pequeñas patitas. Quiero, un palé entero. Quiero por lo menos 100 o 200, porque no me indicas lo fáciles que son de utilizar. Solamente pulsar en los laterales, liberamos la cámara y el hecho de que podamos utilizar unas cámaras u otras, me rompe la cabeza. Y ahora, antes de pasar al punto más importante, que es el precio, que me parece de locos, quiero contarte otras características y aún así me dejo muchísimas cosas en el tintero de esta Insta360 Ace, y por eso mañana y pasado vamos a publicar vídeo dentro del canal y la semana que viene también, y así estaremos publicando bastantes vídeos para poder desgranar al detalle todas las características que aporta esta Insta360 Ace, porque viene con muchísimas novedades. Y es que una de ellas que quiero compartir contigo, pero que también desgranaremos más adelante, es la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial dentro de la cámara y con una utilidad muy interesante. Y es que cuando activamos esta opción directamente en cámara, desplazando de arriba a abajo y sacando este menú en particular, lo que va a permitir es que a tiempo real la cámara esté buscando esos momentos más importantes y que después, cuando nos pongamos delante del móvil o delante del ordenador, podamos obtener mucho más rápido y de una mejor calidad narrativa y artística esos mejores momentos. Aunque si no quieres utilizar la inteligencia artificial, también déjame decirte que dentro de la propia cámara, de forma manual, nosotros podemos decirle, oye, estos son los mejores momentos, para que después nos haga un montaje de forma automática dentro de la aplicación y sin hacer nada. A esto de inteligencia artificial también se le suma una nueva función, la cual, créeme, que te va a gustar mucho. Son los gestos. Si hay algo que hemos criticado siempre a Insta360 es que el control por voz de sus cámaras no llegaba al idioma español, se mantenía en un chino mandarín y en un inglés, pero no llegaba al español. Bueno, pues si hay algo que no entiende de idiomas son los gestos. Ahora mismo podemos controlar la cámara con dos gestos. Uno de ellos sería enseñarle la palma de la mano a la Insta360 y comenzaría la grabación. De la misma forma, si lo volvemos a poner, pararía la grabación, y si hacemos el símbolo de victoria, dispararía una fotografía. Algo bastante interesante para poder controlar de forma remota nuestra cámara, y que estoy seguro que en un futuro irán apareciendo nuevos gestos o nuevas formas de poder controlar la propia cámara. Así que habrá que ver de qué forma evoluciona esta característica. También tenemos la posibilidad de pausar y reanudar las grabaciones. Eso de que estás grabando y a lo mejor, oye, pues no te apetece parar la grabación y empezar otra de cero. Puedes pausarla y reanudarla cuando consideres. De la misma forma, si quieres continuar un vídeo que ya tenías grabado, puedes acceder perfectamente al carrete y en la parte inferior derecha vas a encontrar el botón nuevamente de grabación. Eso va a hacer que puedas
grabar los vídeos de forma secuencial y sin necesidad de pasar por un sistema de montaje. Puedes como hacerte el montaje a tiempo real y es algo que, oye, estoy seguro que a muchísimas personas le puede ayudar un montón. Y donde también caen muchas de las novedades es en la propia aplicación. Concretamente quiero hablarte de dos de ellas. Una es la posibilidad de tener una especie de inteligencia artificial de generación de imágenes en base a lo que nosotros hemos fotografiado y generar resultados bastante locos. Lo vamos a hablar mucho más en detalle dentro del canal en próximos vídeos, hablando dedicadamente a la inteligencia artificial. Pero bueno, a grandes rasgos quédate que este resultado es algo que vas a poder conseguir solamente con un clic. Es como si tuviéramos Dalí en nuestra mano y de forma gratuita solo por tener una Insta360. Bastante loco. Y otra de las características que incorpora también la propia aplicación es la posibilidad de copiar entre la cámara y nuestro teléfono en reposo. Si recuerdas, hasta ahora lo que teníamos que hacer para pasar los archivos de la cámara al teléfono a través de Wi-Fi era no salirnos de la ventana, no podíamos hacer otra cosa con el teléfono y si eran muchos archivos ahí nos quedábamos. Bueno, pues cuando grabes con la Insta360 Ace y vayas a transferirlos a la aplicación de tu teléfono móvil, mientras se hace este proceso, perfectamente vas a poder irte a ver un vídeo de YouTube, continuar con los cursos que tenemos en la escuela sobre Insta360, que por cierto, vamos a anunciar el de la Insta360 Ace muy pronto. Estate atento porque si eres de los primeros probablemente te lleves un buen descuento de lanzamiento. O poder pasar un buen rato en redes sociales. Puedes hacer lo que quieras mientras esos archivos se van compartiendo entre la cámara y la aplicación. Y como bien te digo, esto es solo un pequeño apunte, quizás aquellas cosas más relevantes de las que trae esta Insta360 Ace, pero podríamos estar hablando horas de las novedades que tiene y de todas las posibilidades que esta cámara nos va a brindar. Por eso lo vamos a hacer en próximos vídeos. Pero me queda una cosa por contarte, por desgranarte, y es el precio. ¿Qué precio tiene esta cámara? Porque yo cuando vi por primera vez que grababa en 8K, 4K 120, tenía todo el apartado de inteligencia artificial, pantalla abatible y todo lo que te he contado, digo, esta cámara se va a ir a los 800 euros y será bastante prohibitiva. Pero lo cierto es que esta Insta360 Ace Pro tiene un precio de 479 euros. Es una verdadera locura. Y aprovechando que estamos hablando del precio, también tengo que decirte que su hermana pequeña, la Insta360 Ace, que viene con unas características más modestas, más simples, tiene un precio de partida de 409,99 euros aquí en España. Vas a tener los enlaces de compra por aquí abajo por si quieres echarle un ojito. En cualquier caso, esta es la Insta360 Ace Pro, el nuevo buque insignia de Insta360 y veremos a ver si es la reina de las cámaras de acción en las próximas comparativas que vamos a hacer. Para ello, suscríbete al canal y no te pierdas ninguna. Y si ya las he publicado, las vas a ver por aquí. Ya sabes. Nos vemos mañana mismo con un nuevo vídeo sobre la Insta360 Ace Pro. Hasta entonces, un beso fuerte. Chao, chao.